mucho menos consciente de lo que nosotros pensamos. Así es. Ya le voy a dar la bienvenida a Robert Valencia, que se acaba de integrar a esta conversación, pero quería preguntarle al profesor Felipe Sánchez, desde su experiencia en temas de comunicaciones en entidades públicas y privadas, profesor Felipe, pues se busca conscientemente de pronto guiar en un sentido o en otro, políticamente hablando, a quienes van a leer o a consumir esos contenidos que se están haciendo a través, por ejemplo, del uso de inteligencia artificial? Muy buenos días nuevamente. Sí, sin duda, Jairo. Tú lo mencionas muy bien y el profesor Ballesteros también lo mencionó. Es el tema de la manipulación y la desinformación lo que precisamente se facilita aún más a través del uso de las IAs. Por datos curiosos. Por ejemplo, tú encuentras en Pakistán donde había un candidato que estaba preso y escribía los discursos a mano, y esos discursos se le clonó la voz a él a través de Eleven Labs, una plataforma de IA que precisamente clona la voz y daba los discursos. La gente pensaba que realmente era el que estaba hablando. Y tienes un caso mucho más manipulador, si se me permite la expresión, desde el punto de vista emocional, que es el caso de una resurrección digital, como yo la llamo. En la India, por ejemplo, en el 2024, se utilizó la IA para revivir un candidato muerto, fallecido en el 2018 en un partido muy conocido, el DMK, y lo que se hizo fue presentar un holograma donde aparecía este político hablando, y obviamente eso movía mucho más las pasiones de los miembros de ese partido. Entonces, sin duda la IA ha contribuido a que esto se llegue o se lleve a esos elementos de construcción, de orientación del voto. A través de los odios y los amores, sin duda los votos no son racionales, bien lo dijo el profesor y todos los estudios lo han demostrado, los votos son emocionales. Entonces, de tanto muevo yo las emociones, a favor o en contra, como puedo crear y destruir efectivamente una imagen. Recientemente el caso de Paloma, por ejemplo, que hizo este supuesto debate con Cepeda y que obviamente condujo en un principio a un gran factor de desinformación y que fue muy cuestionada por ese hecho y haberlo hecho de esa manera. Porque entonces es muy fácil presentar lo que yo quiero vender y mostrarle para que la audiencia, la supuesta audiencia que me sigue o detesta a Cepeda, entre comillas, o viceversa, o no quiere a Paloma, obviamente pueda ser manipulada más fácilmente. Un dato curioso es que la gente, y sobre todo los políticos, desconocen que si yo no puedo utilizar la imagen o la voz de un tercero porque lo estoy suplantando. Entonces, incluso bajo la legislación colombiana, eso es un delito. De hecho, ya hay una ley, Jairo y oyentes, muy interesante, es la ley 2502 del 2025, que entra a regir a partir del 28 de julio, convenientemente, de este año, que precisamente prohíbe y agrava, más que prohibir, agrava, establece como un agravante penal el uso de la imagen o la voz de otra persona para suplantarla. Entonces, ese es un agravante que se crea a través del artículo 297 del Código Penal, que nos llevaría a pensar hoy en día, ok, yo no puedo usar la imagen de otra persona para manipular o para hacerlo vender como alguien que está diciendo un discurso que realmente no lo es. Ya en las campañas electorales propias nuestras, tú te encuentras, por ejemplo, vallas falsas creadas a través de IA, como la que le crearon al candidato de la Estrella, donde aparecía al lado de Cepeda con un uniforme vestido de guerrillero, y cosas de ese estilo que tuvieron ellos que salir a desmentir. Entonces tú encuentras que si bien se utiliza para los procesos de comunicación, también contribuye efectivamente a esa polarización, tristemente aún más radical del uso de las IAs para temas electorales. Y encuentras también muchos otros casos en el mundo muy interesantes. Por ejemplo, en las elecciones del 2024 en Estados Unidos incluso se clonó la voz de Joe Biden y le hacían llamadas a las personas para decirles que no votaran. Y las personas pensaban efectivamente que era él el que estaba llamándolos. Encuentras en el caso argentino, por ejemplo, cuando Massa y Milei se enfrentaron también, utilizaban, por ejemplo, la teoría del villano y el héroe. Entonces presentaban a Milei como el tigre, también como un tigre, como un felino, como alguien que rescataba la cosa, y a Massa como un villano. Y lo encuentras también en un caso, por ejemplo, muy significativo, es el de Ecuador. En Ecuador incluso utilizó la IA
en la campaña anterior, donde se presentaba un aparente noticiero de televisión internacional donde hablaba de la corrupción de uno de los candidatos, como si fuera una noticia. Y mucha gente creyó eso como algo real. Entonces la IA sí es un elemento de comunicación destructivo y constructivo, pero hay que entrar a regularlo. Por ejemplo, en Europa ya está regulado el tema de que en temas de uso de la IA es obligatorio que se identifique que los contenidos han sido elaborados con la IA. Y un elemento electoral de una grandísima importancia, aunque va llegando al lado casi que de la censura, es el del Tribunal Electoral de Brasil, que fue el primero que creó como, llamémoslo algo así como un comité, en donde ven las publicaciones y tienen la capacidad, el mismo Tribunal Electoral, de escribirle a la plataforma para que baje el contenido que haya sido generado con IA cuando este genera deepfake. So pena de multas y obviamente de sanciones administrativas, incluso al candidato que se valió de esas herramientas. Entonces, sí, digamos que el pionero en eso, en temas electorales, sin duda es Brasil. Sigue siendo muy cuestionado porque eso también puede llevar un elemento de censura, sin duda. Sí, ahí también entramos en una línea muy delgada, ¿no? Una claro. Cosa es el tema de las deepfakes, de toda esta... todas estas cosas falsas que se pueden hacer a través de la inteligencia artificial, pero también el tema del control nos plantea retos muy interesantes. Le doy la bienvenida a Robert Valencia, analista político y periodista de la red conectas.org. Él está en los Estados Unidos. Robert, bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes, un saludo a toda la mesa y gracias por la invitación. Bueno, Robert, la experiencia con esto en Estados Unidos, porque el presidente Trump ha usado la inteligencia artificial para muchas cosas, incluso en sus encontrones con el Papa y también para pues mostrarse muy fuerte o mostrar un gobierno que tiene las riendas y que maneja bien las cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia del uso de la inteligencia artificial? Y qué decir de la parte de nosotros los que consumimos toda esa información, porque pues los partidos al final pueden hacer lo que quieran con la inteligencia artificial, pero los ciudadanos también de alguna manera tienen acceso a este tipo de herramientas. ¿Cómo ha sido la experiencia en Estados Unidos con esto? Pues desde distintos frentes hemos visto cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en la actualidad, digamos, en lo que concierne a hechos actuales en Estados Unidos. Un ejemplo es Irán. No sé si es un tema que se ha discutido en la mesa, pero me parece que es un tema que es interesante traerlo a discusión, cómo los iraníes o digamos el oficialismo o los hackers o bueno, quien sea que esté detrás de estas imágenes que han generado desde Irán, hablando y utilizando incluso elementos culturales. Hago referencia a videos que se han subido desde Irán, utilizando, por ejemplo, imágenes de Pete Hegseth, que es el secretario de guerra o el secretario de defensa aquí en Estados Unidos, que como ustedes saben es una persona que ha enfrentado problemas de alcoholismo anteriormente, y se utiliza su imagen en forma de Lego, de estas figuras Lego, ¿no? Donde él aparentemente está rodeado de alcohol y es como una forma de rap, como de hip hop, burlándose de Estados Unidos, digamos, o hacerle una afrenta a Estados Unidos en la manera en la que ha llevado a cabo esta guerra, utilizando la imagen también de Donald Trump. Y han utilizado a la IA para en forma de burla y de alguna manera de protesta en contra de esta campaña bélica que se está llevando a cabo en el Medio Oriente. Y lo mismo está ocurriendo con Donald Trump, que recientemente, pues como tú acabas de mencionar, con esta rencilla que decidió librar con el Papa actual, con el Papa León, pero también con el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco falleció, Donald Trump utilizó una imagen de IA donde él posaba como si él fuese el Papa y que a él le gustaría ser el Papa. Y creo que raya, digamos, en la mofa, pero también incluso en la moral y la ética, sinceramente. Y eso es algo que también hemos visto, que la tecnología avanza a pasos tan agigantados que los mismos estamentos gubernamentales o controles gubernamentales pues no están a la par del avance de la IA.
mencionaba el invitado anterior, que Brasil está a la vanguardia en temas de poner freno al uso de la IA cuando ya hay una transgresión de ciertas de las leyes, o por lo menos de las reglas del juego. Y Donald Trump ya las ha traspasado, en el sentido de que ya raya en lo racista, para expresar su sentir y su enojo cuando, digamos, la opinión pública le hace una crítica. Y recordemos que hasta hace poco utilizó la imagen de Barack y Michelle Obama, en donde Barack y Michelle Obama eran, digamos, eran unos simios prácticamente en este video de IA que él o su equipo construyó. Y eso es un viejo tropo racista que se ha utilizado a lo largo de la historia, en donde desgraciadamente se minimiza a la población negra como si fuesen primates. Y eso ha sido a lo largo de la historia. Y Donald Trump utilizó esa imagen, aunque breve, y luego la baja, porque obviamente generó una controversia absoluta. Obviamente Barack Obama ni Michelle Obama cayeron en ese juego, pero habla de cómo la política ya transgrede lo moral, lo ético, la decencia. Otra imagen que utilizó Donald Trump, también controversial, fue estas protestas que se llevaron aquí en Estados Unidos, el llamado No Kings o No Reyes, en donde se le hacía crítica precisamente al gobierno de Donald Trump. Y hay una imagen en donde salen unos aviones caza, unos F-14 creo que es, en donde aparentemente, bueno, aunque no es claro, pero unos dicen que es barro que cae de los aviones hacia los manifestantes, otros dicen que es excremento que cae sobre los manifestantes. En fin, es una forma de protesta que ha utilizado esta administración utilizando la IA, y también lo hizo durante campaña. Recordemos también, durante la campaña del 2024, perdón, en donde posaban a Kamala Harris rodeada de las banderas socialistas o de banderas soviéticas, de la Unión Soviética. Y es que de alguna manera está en campaña porque está muy al tanto de lo que pueda pasar en noviembre, ¿no? Bueno, tanto en Colombia como en Estados Unidos, estos países siempre viven de campaña en campaña, ¿no? Sí. Es más, yo creo que una vez sepamos quién sea el candidato o el presidente, incluso el 7 de agosto, cuando tome posesión en Colombia, no me va a caber la más mínima duda que ya desde esa fecha arrancan en campaña en Colombia. Lo mismo sucede aquí en Estados Unidos. Y sí, tienes toda la razón. Ahora en noviembre, porque saben que las elecciones de noviembre van a ser importantes para el futuro de la presidencia de Donald Trump, que ese es otro tema aparte, porque obviamente han sucedido muchas cosas con las delineaciones de los mapas congresionales, pero también ha utilizado eso. Entonces, yo creo que esto simplemente es un agregado a lo que ya han dicho los colegas en la mesa, es el uso de la IA. Yo creo que esto llega para quedarse, indudablemente, sea porque sea la campaña o el presidente quien lo haga, pero que se ha utilizado de forma como se dice, una forma de expresión de distintas personas. Pero yo creo que aquí lo que se cuestiona es el uso de la IA. ¿Para qué fines, no? Si se utiliza para degradar a la persona o para simplemente utilizarlo como una expresión normal de su sentir, pero creo que es algo que tal vez no se ha discutido aquí en Estados Unidos, es qué salvaguardas se deben de poner alrededor de la IA sin tener que caer en la difamación, o incluso en dañar la honra de la persona, que eso yo creo que es lo que se ha visto en Estados Unidos. Y bueno, y como es costumbre de Donald Trump, pues Donald Trump no ofrece disculpas. Él dice que fue alguien que lo puso, que no, que esto y lo otro, y obviamente no faltan quien lo rodee e interprete sus palabras y siga habiendo esta apología que hacen de Donald Trump cuando utiliza estas imágenes. Entonces, sí. Creo yo que esto no, creo que va a llegar para quedarse, y más aún cuando las tecnologías han avanzado a pasos agigantados. Es increíble que al paso del tiempo la IA se mejora a sí misma, y existen plataformas como Claude, que me parece Claude, creo que es tal vez la más avanzada, pero los invitados me corregirán, porque incluso, y concluyo con esto, hubo un video que en mi opinión es un video macabro,
en donde Bernie Sanders, el senador independiente por Vermont, tiene una conversación con Claude por 9 minutos, un video de 9 minutos, en donde de verdad es increíble. Claude habla como de verdad, es una persona, como si estuviera una persona detrás hablando con Bernie Sanders, y donde la misma Claude confirmaba que es parte de esta compañía llamada Anthropic, que incluso tuvo una controversia, o hubo un cierto, una tensión entre Anthropic y la administración de Donald Trump, porque Anthropic no quería utilizar o prestar los servicios de Anthropic para fines de guerra, volviendo al tema de la ética y de la moral. Pero ese es otro tema aparte, pero en donde la misma Claude, hablando con Bernie Sanders, hablaba de estos sesgos de confirmación que existen dentro de la IA. Es una cosa fascinante. Ojalá ustedes pudieran encontrar ese video. Entonces, ya para resumir ese punto, yo creo que sí, creo que mi intervención simplemente es para agregar a lo que ya se ha dicho, en donde yo creo que con este uso de las redes y de la IA, sería bueno hacer un planteamiento de a dónde se debe poner una raya en el sentido de cómo se utilizan estas herramientas, que pueden ser efectivas, pero donde también pueden ser destructivas. Así es, y una de las cosas buenas que tiene esto, profesor Yair, es el tema de la segmentación. Digamos, los candidatos pueden tener un punto focal más concreto y llegar a más personas de ese foco donde quieren centrarse, cosa que antes era bastante difícil de hacer sin todas estas tecnologías. Pero ¿cómo regular eso? No solo desde los partidos políticos, porque pueden tener sus documentos de ética y demás para regularse, autorregularse, pero desde los ciudadanos, porque al final los ciudadanos también a veces terminan tomando casi que la identidad del candidato para ir haciendo contenidos que desde la inteligencia artificial que podrían ser muy dañinos para la democracia y para las personas, profesor Yair. Sí, desafortunadamente, generalmente el ciudadano común y corriente ha ido más atrás en tecnología y en uso de tecnología y en una alfabetización tecnológica, si se quiere. Es decir, cuando se hacían, volantes, o cuando se hacía otro tipo de información, la gente no sabía leer ni escribir mientras la otra gente manejaba la imprenta. Luego pasó con la televisión, llegó la televisión y nos tardó mucho en entender que eso se hacía intencionalmente y que dependiendo del enfoque podía contarse de una manera o de otra manera. Ahora es también complejísimo por todo lo que han comentado mis colegas anteriormente, en el sentido de poder entender como, entre comillas, lo verdadero o lo falso. Uno de los usos que se ha documentado también de la inteligencia artificial es el del chequeo de información. También es un uso, ya hay varios papers que hablan al respecto de cómo se usa por públicos específicamente para comprobar si la información es veraz. El mismo Grok que está en Twitter, y hay otras que son formas donde la ciudadanía puede usar las mismas herramientas de inteligencia artificial para consultar, por ejemplo, los ejemplos que han señalado anteriormente, si un video es verídico, si una noticia es verídica. Yo creo que uno de los temas que siempre será necesario instaurar en la población es la importancia de la sospecha, la importancia de la duda, la importancia también de la intencionalidad. El problema también es que no siempre como ciudadanos queremos verificar. En el estudio que le comentaba hace un momento, les comentaba de Castells, decía que nosotros al tener como esa decisión emocional, muchas veces preferimos no pensar en si es verdadera o no una información antes de circularla, sino que pensamos es si está a favor o no de lo que emocionalmente nosotros queremos afirmar. Entonces la verdad pasa a un segundo plano, no es el criterio, sino que finalmente se impone es el reto de querer o ganar, de ganar más adeptos a mi causa, independientemente, digamos, de que la información que esté utilizando sea la verdadera. Y eso está planteando retos muy importantes para el periodismo, para la misma ciencia como tal,
cuando la verdad entra en crisis, pues no es específicamente el criterio con el cual nosotros tomamos las decisiones. Siempre volvemos a las mismas como preguntas: alfabetización para que la gente entienda mejor la inteligencia artificial, marcos políticos regulatorios que permitan establecer normas, criterios de uso, así como siempre hemos intentado controlar los topes de gasto de dinero en las campañas, como hemos querido controlar el uso de las encuestas, siempre, digamos, como que apelamos a soluciones que van de tener políticas de regulación o trabajar mucho más con la población para que tenga un rol más activo y más crítico. Eso seguirá siendo un reto, habrá que seguir trabajando en ello, pero como digo, es un escenario bastante complejo de intervenir. Claro, es muy complejo porque la herramienta está, pero pues depende de cada uno cómo la utiliza. Profesor Felipe, su opinión sobre este último punto y hablemos un poco de regulación. Usted habla de una regulación que va a tener vigencia a partir de julio, pero pues realmente, ¿qué tan fácil o difícil es regular esto? Sí, Jairo, esta regulación, como les mencioné, se refería más al hecho de generar un agravante punitivo en el Código Penal, en el artículo 296, sobre, obviamente, la falsedad, la suplantación. Es muy difícil establecer temas de regulación. Uno encuentra, por ejemplo, en Europa, el tema de la inteligencia artificial hoy en día es obligatorio y cada vez que se produzcan contenidos con inteligencia artificial, se rotule que ese contenido está producido con inteligencia artificial, para que el espectador que recibe esa información, pues obviamente pueda efectivamente establecer con claridad que eso es creado, que es artificial. Tú encuentras, por ejemplo, en temas electorales, Corea del Sur es un país muy interesante porque nosotros tenemos lo que se llama la veda electoral también en Colombia. En el caso de Corea del Sur se prohíbe el uso de elementos de inteligencia artificial los 90 días anteriores a la elección, por ejemplo. Aquí en Colombia debería ser obligatorio efectivamente que se identifique siempre que todos los contenidos que se hacen con IA tengan efectivamente ese rótulo, pero es muy peligroso establecer efectivamente restricciones al tipo de contenido, porque podríamos caer en la censura, como tú bien lo mencionaste, Jairo, y es muy peligroso. Yo puedo incluso utilizar la inteligencia artificial para crear elementos que jueguen con la sátira, que está permitida perfectamente en la ley de derechos de autor. Es decir, puedo utilizar incluso la imagen de una persona para satíricamente referirme a algo en relación con ella, que era lo que mencionaba también el profesor Robert Valencia. Entonces, sin caer obviamente dentro del delito de la difamación, o en nuestro caso que sería la injuria de hecho en el Código Penal colombiano. Entonces es muy difícil establecer regulaciones, sobre todo en cuanto al contenido. Ahora, evidenciado un contenido que efectivamente sea absolutamente difamatorio, debería poderse efectivamente bajar ese contenido. Lo malo, y lo hemos mencionado casi todos, es que una vez subido ese contenido, la viralización de ese contenido es imposible de detener. De allí lo peligroso de las redes y el uso de la inteligencia artificial en todo este tema. Sin embargo, es un tema que invita sin duda siempre al reto, regular o no regular. Siempre es mejor no regular demasiado. Yo soy un defensor asiduo de la libertad de expresión, pero se encuentra uno con estos dilemas morales y éticos, sin duda, y legales también. Pues bien, estamos llegando al final de este segmento temático. Desafortunadamente ha sido muy enriquecedor escucharlos hablar de este tema que pues al final termina siendo como un tema de conciencia personal, porque la herramienta, repito, está ahí, pero ya depende de cómo cada persona la usa, y si definitivamente estoy queriendo hacer algo en contra de alguien o para dañar a alguien o para mentir, pues ahí está la posibilidad de hacerlo con la inteligencia artificial, desafortunadamente, pero si quiero utilizarla de manera constructiva y positiva, pues también depende de cada persona que hace uso de estas herramientas virtuales. Pues les quiero agradecer al profesor Felipe Sánchez Ciregui, abogado, investigador en comunicaciones. Gracias por estar acá, profesor Felipe, como siempre acompañándonos en estos temas. Una excelente semana para usted. Igualmente es un gusto estar con ustedes. Un saludo y una muy buena semana. Gracias. Muchas gracias, profesor Jair Vega, desde la Universidad del Norte, también
del Departamento de Comunicación Social de esta universidad. Muchas gracias por atendernos en esta mañana y darnos aquí sus puntos de vista. Muchas gracias al profesor Jair Vega. Robert Valencia, desde los Estados Unidos, analista político y periodista de la red conectas.org. Muy amable también, una feliz semana. Igualmente, muchas gracias y un saludo a todos. Muy certezas porque pues es un tema que no ha terminado aún de desarrollarse, no está totalmente regularizado o reglamentado y pues difícil prever qué pueda pasar, a dónde nos pueda llevar esta inteligencia artificial en las campañas políticas. Así es, Jairo, muy complejo el tema y bueno, en el tema de Brasil muy preocupante la censura que ocurre ahí, no creo que sea el modelo. Y bueno, nos deja muchas preguntas el tema de hoy. Efectivamente, y para usted una muy buena semana y para todos nuestros oyentes. Igualmente, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes en este espacio. Terminamos el segmento temático de Análisis UNAL. Los invitamos a que sigan conectados con esta franja informativa. Ya llega la agenda universitaria.